nombre es Jefón de Vigo, soy arquitecto. eh, Terminé en el 2016 y hace 3 años ya soy colegiado y mi experiencia básicamente en el rubro de diseño y construcción, empecé antes de la universidad, desde el último ciclo, y básicamente empecé con proyectos, trabajando para una empresa consultora, haciendo proyectos para el Estado y también proyectos privados. Y después vino la pandemia, así que eh, tuve que independizarme y de una u otra manera, ahora trabajo de manera independiente, viendo proyectos y también obras en construcción. Básicamente eso, ¿no? Mi experiencia ha sido en ambos lados, en la zona de proyectos y también en construcción, obra civil. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos esenciales para el proceso de construcción de una vivienda? Los pasos esenciales, en primer lugar, es verificar el terreno. Es fundamental, porque depende del terreno, se va a dar la construcción de la vivienda. No es lo mismo un terreno plano que un terreno en pendiente. Hay que seguir algunos pasos adicionales para un terreno en pendiente. Un terreno plano es mucho más sencillo porque quizá no hay que tener mucho en cuenta los niveles, no hay que hacer calzaduras quizá o reforzamientos en taludes. Al contrario de una edificación en un terreno en pendiente, hay que tener en consideración el reforzamiento de la parte del cerro, generalmente, ¿no? Y también va a depender de la inclinación, del grado de inclinación en una pendiente. No es igual que si tuviésemos 5 grados de inclinación a 40 o 50 grados de inclinación. Cada uno de esos tiene su complejidad. Pero lo más sencillo para un proceso constructivo es que un terreno sea plano, básicamente. Luego que se verifica el terreno, se hace el trazado, ya sea con una estación total o una medida del ingeniero, después del trazado se hace el emplantillado. Lo que está en los planos se proyecta en el terreno. Generalmente el trazado se hace con cal o con, se me fue el otro nombre, o yeso, ¿no? Para poder enmarcar bien dónde va a estar la cimentación, básicamente. Y luego del trazado ya se empiezan las excavaciones de las cimentaciones, dependiendo de la altura que tengan, 1,20, 1,40, 2 metros, 3, si son muros pantalla, o si va a tener 2, 3, 4 sótanos, ya son otro tipo de edificaciones. Pero para una vivienda común, que puede ser 2, 3 pisos, generalmente las cimentaciones varían de 2 metros a 1,20. Después de las cimentaciones, después de haber excavado, se hace el armado o el enmayado de las zapatas, vigas de cimentación, losas de cimentación, conforme manda el plano, y eh, luego del enmayado viene el vaciado de la cimentación. Después que se vacía la cimentación, se hace el encofrado de todo lo que va a ser los elementos estructurales, como muros de contención, columnas. eh, Básicamente esos son los elementos estructurales. Después del encofrado de la primera planta, se procede a encofrar la losa, que comúnmente lo llamamos el techo, pero en términos técnicos son losas. Puede haber losas aligeradas, que es el ladrillo, con viguetas de concreto que tienen aceros longitudinales, transversales, o también puede haber losas enervadas, losas con doble malla, son otro tipo de sistemas constructivos un poco más complejos para estructuras mucho más grandes. Pero para una vivienda generalmente se utiliza losas aligeradas. Y luego se repite elementos estructurales, columnas, vigas, losas y dependiendo de los pisos que se tengan, ¿no? Después de haber tenido el casco o la obra civil como tal, viene lo que es arquitectura, que consiste en el armado de la tabiquería, que generalmente es de ladrillo, el ladrillo pandereta. Si es una construcción con muro portante, tiene que ser de ladrillo King Kong. En edificaciones, se recomienda el primer piso utilizar el ladrillo King Kong y luego a partir del segundo piso, tercer piso, ladrillo pandereta para disminuir las cargas en los pisos superiores, porque es más liviano el ladrillo pandereta. Y después ya vienen los acabados, tarrajeo, falso piso, colocación de cerámicos, en los muros pintado y todo lo que tiene que ver con los accesorios, ¿no? Luminarias, esferías, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el sistema constructivo de una vivienda. La siguiente pregunta es, ¿cómo se prepara el lugar de construcción para garantizar la seguridad y la eficiencia? Cuando una construcción es formal, eh, tienen muchos especialistas. Está el ingeniero de seguridad, el que te va a dar los lineamientos para ver em, y tomar en cuenta todo lo que puede pasar en obra, ¿no? Pero generalmente
generalmente, digamos, siempre hay una estructura o un plan de seguridad que te va a dar la certeza que lo que se está tomando en cuenta, de acuerdo a los planos, al cronograma, eh, nos va a poder asentar bien, digamos, la edificación que se va a planificar, ¿no? Pero el ingeniero de seguridad, el residente, son los que ponen los lineamientos al inicio para que los trabajadores utilicen sus EPPs. Los EPPs son los cascos, los guantes, los lentes, ¿no? Y los lineamientos generalmente se dan al inicio. Y después, conforme la construcción vaya avanzando, también el ingeniero residente junto con el ingeniero de seguridad van por atrás del personal, ¿no? Viendo que toda la construcción sea segura. Eso es en una obra formal. En las obras informales no hay mucha supervisión. Entonces, generalmente es un maestro con operarios y los ayudantes, donde no hay mucha supervisión. Digamos que ahí habría una diferencia. Claro, sería más Eh, propenso a accidentes. Bien, hago la siguiente pregunta, ya que mi compañero ha tenido que salir. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de albañilería le conviene usar más para la edificación de viviendas? Bueno, el tipo de albañilería generalmente es cuando es muros portantes. ¿Saben lo que es un muro portante? Es, que soporta cargas. Es un ladrillo King Kong de 18 huecos. Pero cuando es muros de tabiquería solo para separar divisiones, básicamente es eh, ladrillo pandereta. Pero la recomendación es que en los primeros pisos, como les mencioné con respecto a la primera pregunta, es el ladrillo eh, King Kong de 18 huecos, que es lo que se recomienda en los primeros pisos. ¿Cuáles son las etapas de inspección y control de calidad en el proceso de construcción? ¿Cuáles son las etapas de inspección y control de calidad en el proceso constructivo? Ya, eso va a depender mucho del supervisor. Cuando uno construye, hay un supervisor municipal, se llama inspector. Entonces el inspector se pone de acuerdo con el supervisor de la obra, o el residente o el encargado de la obra, para hacer verificaciones en determinadas etapas de la edificación o de la obra. Generalmente son etapas críticas. ¿A qué llamo etapas críticas? Son las etapas en las cuales, cuando ya se concluyó la actividad, va a demandar mucho costo en modificar o en arreglar, o en demolerlo, en casos extremos. La primera etapa, digamos, en la que hay que poner mucho énfasis es en el trazado, ¿no? Porque allí es donde vamos a verificar que lo que está en el plano, en el proyecto, se esté evocando lo mismo que en el terreno. La segunda etapa tiene que ver con la parte del enmayado de la cimentación, ¿no? Porque hay determinados maestros de obra que hacen de acuerdo a lo que ellos creen que está lo correcto, pero muchos no se ciñen a los planos. Recién acabo de supervisar una obra en las cuales no estaban siguiendo de acuerdo a lo que dicen los planos. Entonces es bien necesario que el supervisor de obra esté por atrás. Y la tercera etapa sería la parte del vaciado de lo que es la losa, ¿no? Básicamente, vaciado de losa y verificación de la losa. Esas son básicamente las etapas críticas, ¿no? Puede haber otro tipo de etapas dependiendo de la complejidad del proyecto, ¿no? Estamos hablando para una vivienda. Para culminar con esta entrevista, la última pregunta sería, ¿cuáles son los últimos avances para la eficiencia del proceso constructivo de una vivienda? El sistema BIM ahorita es, digamos, los avances en cuanto a tecnología que permite que los procesos constructivos sean mucho más eficientes. Pero utilizarlo en una vivienda a veces puede ser un poquito caro, porque no, en Perú recién se está poniendo énfasis en el sistema BIM y más en el sector público que le está dando énfasis. Pero si aplicamos eso en una vivienda, yo creo que sería lo óptimo, ¿no? Lo óptimo. Ahora en la actualidad no he visto muchos avances para una vivienda, pero para edificios de grandes proporciones o una serie de edificios multifamiliares o malls, el sistema BIM es lo más eficiente que hay. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, arquitecto. No hay problema, cuando gusten, Muchas gracias, arquitecto, por su tiempo. no hay problema, no hay problema. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.